El currículum vitae de un estudiante o un recién graduado. Esa hoja desértica, desangelada, que no dice más que mentiras y que nadie se lee. Y encima perpetúa nuestro asiento VIP en la cola del paro. Bueno, pues tranquilo porque eso hoy va a cambiar. Yo soy Ignacio Fauro y con este CV, bueno, esto es una hoja en blanco porque me niego a imprimir mi currículum, que ahora todo está online. Pero con este CV he conseguido entrar en Accenture, PricewaterhouseCoopers y Uría Menéndez. Si quieres aprender cómo hacer el tuyo y conseguir prácticas o un contrato fijo, este es tu vídeo. Hoy nos vamos a centrar en cómo hacer un currículum para estudiantes que estén buscando prácticas o para recién graduados que quieran encontrar su primer trabajo por cuenta ajena. La estructura del vídeo va a ser la siguiente. Primero veremos cómo crear un currículum desde cero. Luego veremos las preguntas más típicas que suele tener la gente. Y por último hablaré de mi currículum vitae, para poner un ejemplo práctico. La primera pregunta que debemos hacernos es a quién estamos dirigiendo el CV. No es lo mismo aplicar a Google que aplicar a Inditex, porque estarán buscando experiencias y cualidades diferentes. Y esto viene de la mano de otra pregunta. ¿Qué áreas es importante destacar? No son los mismos los puntos que resaltará un abogado o un economista que un publicista. Generalmente, dentro del mundo de la empresa y los servicios profesionales, se suele seguir una estructura parecida, dándole importancia a 4 áreas principales. Pero, antes de nada, tenemos que poner nuestros datos de contacto. Primero escribes en mayúscula con letra bonita currículum vitae. Y luego debajo indicas tu nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección. Y si quieres, tu LinkedIn. Hecho esto, veamos cada una de las áreas clave. El orden que voy a seguir no es necesariamente el que se tiene que seguir siempre. De hecho, dependerá de cuáles sean vuestros puntos fuertes y a dónde estáis aplicando. Estudios. Aquí debemos indicar lo primero nuestro nivel más elevado de estudios e ir poniendo el resto a continuación. Primero el doctorado, luego el máster, luego el grado universitario, luego el bachillerato. No es necesario ponerlos todos. De hecho, cuando tu carrera va avanzando sueles indicar solamente tu grado universitario y los estudios de posgrado. En cada punto debemos incluir la institución donde lo hemos cursado, la localización y los años que hemos invertido, además de cualquier otra información que pueda ser de interés para el entrevistador y que nos coloque en mejor posición. El tema de la nota media es algo más controvertido. Yo diría que no es obligatorio ponerlo, ni mucho menos. Aquí se trata de indicar aquello en lo que destacáis más, y si vuestra nota media no es muy buena, tampoco es muy interesante lastraros sin necesidad. Si tenéis muy buena nota, evidentemente ponerlo, pero si no, podéis indicar otras cosas que habéis hecho o asignaturas en las que habéis destacado. Además, si les interesáis, es muy posible que os pidan el expediente académico más adelante. Experiencia profesional. En esta parte los estudiantes nos ponemos rápido a temblar porque muchas veces no tenemos ninguna experiencia profesional, pero no os preocupéis porque luego comentaremos este caso. Así que continúa con el vídeo y suscríbete, que ya toca llegar a los 1000 suscriptores. Bien, para la gente que ya tenga experiencia, esto va de más reciente a más antiguo, como la educación. Se pone primero tu puesto y la empresa donde lo desempeñaste, luego el lugar y las fechas, y debajo puedes poner tu tipo de contrato o si era media jornada o jornada completa. Hecho esto, es fundamental indicar qué hiciste durante tus prácticas, y cómo lo digas tiene truco. De primeras dadas, lo que Recursos Humanos va a pensar cuando esté leyendo tu currículum va a ser: este tío se ha dedicado a hacer fotocopias y no molestar mucho. Al explicar qué hemos hecho, tenemos que ir al grano y ser lo más específicos que podamos. Por ejemplo, si has trabajado en un despacho como yo, en vez de decir resumía contratos, puedes decir resumí un contrato de 300 páginas en 2 días y se lo pasé al cliente, lo que le permitió tomar una decisión sobre cuándo actuar. En resumen, labor concreta más resultado. Esto se lo escuché por primera vez a un socio de McKinsey que estaba comentando currículums en directo en YouTube y me parece de lo más útil. También es muy importante meterte en la página de la empresa y en el concreto puesto al que vas a aplicar y mirar qué es exactamente lo que están buscando. Nivel de estudios, cualidades técnicas, cualidades de trabajo en equipo, etc. De esta forma podrás meter en tu currículum todas esas palabras claves que quieren escuchar y que tú puedes aportar. Idiomas. En el tema de los idiomas no hay que complicarse mucho. Hoy en día en casi cualquier trabajo cualificado es fundamental tener un nivel B2 o superior de inglés y una certificación que lo demuestre. Si os falta el nivel o la certificación, os animo a que os apuntéis a clases cuanto antes y que aprovechéis los veranos para iros a trabajar fuera. Si decidís iros fuera, os recomiendo conseguir trabajo como monitor de campamento o como camarero, donde el nivel que se exige no es muy alto y os permite compaginarlo con clases para mejorar vuestro nivel. Yo, por ejemplo, me fui de monitor de campamento a California en el verano de primero de carrera. Y aparte de ser una experiencia increíble, mejoras mucho tu nivel. El mundo es cada vez más global, y aunque trabajes solo en España, tendrás que leerte informes y contratos en inglés o incluso comunicarte con algunos compañeros que trabajan en remoto y sean de otros países. De manera que el inglés es imprescindible hoy en día. En resumen, nivel de inglés B2 y certificación. Un tercer idioma es interesante, sobre todo si tu empresa tiene sede en un país donde se habla este tercer idioma,
pero no es imprescindible en absoluto, al menos en mi experiencia. Extracurriculares y otra información. Esta última sección es una especie de cajón desastre, y cómo lo enfoquéis dependerá de vuestras experiencias y capacidades y de lo que esté buscando la empresa. Si aplicáis, por ejemplo, a un puesto que requiera ciertos conocimientos técnicos, este es un lugar muy interesante para ponerlo. Por ejemplo, indicar tu nivel de Excel o de Microsoft Office en general. También, si tenéis experiencias extracurriculares que pueden ser relevantes para el trabajo, no dudéis en ponerlas. Con esto me refiero a experiencias que no son profesionales como tal, pero que nos han aportado en cosas que son relevantes para este puesto. Por ejemplo, trabajo en equipo, situaciones bajo presión, coordinar proyectos, etc. Al final del vídeo, para que os hagáis una idea, veréis qué incluyo yo en estas secciones. Finalmente, si tenéis experiencia como voluntarios, esto suele estar muy bien visto. Pero cuidado con poner cualquier tontería porque se las saben todas. También está bien indicar brevemente vuestros intereses o aficiones. Vistas ya las 4 áreas principales, veamos ahora las preguntas más frecuentes que suele tener la gente. Otra cosa importante que quería comentar antes de empezar es que vuestro currículum no debe extenderse más allá de una cara. Ya sé que a algunos os parecerá poco, pero especialmente si sois estudiantes o recién graduados, no es necesario extenderse más, porque los de recursos humanos no lo van a leer. ¿Es necesario hacer una presentación al inicio? No, no es necesario, pero si tienes poca experiencia o quieres definir exactamente qué es lo que buscas o qué puedes aportar cuando no es tan evidente, sí que puede ser interesante hacerlo. Aún así, depende de la situación de cada uno y no es necesario hacerlo en absoluto. ¿En qué orden deben ir las diferentes partes? El orden depende esencialmente de 2 factores. Cuáles son vuestros puntos fuertes y qué le interesa más a la empresa. Por ejemplo, si es un sitio donde no piden experiencia previa o esta no es tan importante, nos centraremos primero en nuestros estudios y trataremos de destacar las cosas que hemos hecho mejor, por ejemplo, las asignaturas con mejores notas, las asociaciones en las que estábamos, etc. Por otro lado, si ya tienes una experiencia profesional potente en otros sitios y tu formación académica tampoco es para tirar cohetes, pues intenta centrarte más en lo primero y dejar los estudios para el final. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Si no tienes experiencia profesional propiamente dicha, no es el fin del mundo. De hecho, hay bastantes empresas que son conscientes de esta situación para los estudiantes y ponen explícitamente en las descripciones de sus puestos de trabajo que no es necesario experiencia previa. Sin ir más lejos, en mi primer trabajo en Price no se pedía experiencia previa y yo no tenía ninguna. Si os interesa que os cuente más sobre mi experiencia en PricewaterhouseCoopers, os dejo el vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción. En caso de que no pidan experiencia previa, es importante resaltar tu perfil académico, todo lo que has hecho en la universidad y en el colegio. Y además fuera de esta, por ejemplo, voluntariados, trabajar de camarero, de entrenador, de monitor, etc. Intenta subrayar en estas experiencias cualidades que las empresas valoran. Trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas, de trabajar bajo presión, etc. Y con la idea siempre en mente de ser esquemático y no aburrir al que te está leyendo. En caso de que pidan experiencia, la idea es la misma. Trata de buscar actividades o trabajos que has hecho y que pueden ser relevantes para ellos. Para esto es muy interesante la descripción que hay siempre de los puestos de trabajo en sus páginas web. Y de nuevo, insisto, céntrate mucho en lo académico. Obviamente, lo suyo es intentar buscar sitios, en la medida de lo posible, en los que no pidan experiencia. Que los hay, no es que no existan. El tema es que estos procesos suelen ser más competitivos, así que necesitáis mejorar vuestras notas todo lo posible para aplicar. ¿Hay otras formas de hacerlo? Desde luego hay 1001 formas de hacer un CV. Yo solo os he mostrado la que uso habitualmente y que ahora veréis en más detalle. Creo que la esencia de las áreas suele ser la misma, pero se puede estructurar de maneras muy distintas. ¿No deberíamos hacerlo diferente del resto? Y claro, derivado de lo anterior surge la pregunta de si deberíamos diferenciarnos o no del resto para tratar de destacar. Cada vez que pienso esto me viene a la cabeza el currículum de Barney Stinson. Os presento el videoclip de barneystinson.com. Hola. Pero hablando en serio, esto de diferenciarse tiene truco. Para empezar, hay información que sin duda tiene que estar para cualquier puesto cualificado al que querráis acceder, vuestra educación y vuestra experiencia previa. Y dicho esto, puedes cambiar formatos e incluso hacerlo en vídeo, como el célebre señor Stinson, e incluir una u otras experiencias o motivaciones, pero no creo que se pueda ir mucho más allá. De todas formas, estoy abierto a escuchar alternativas y opciones que se me hayan pasado. Si conocéis alguna, dejadla abajo en los comentarios. Después de toda esta charla teórica, vamos con un ejemplo práctico, con el currículum que he usado para entrar en URIA, en PricewaterhouseCoopers y en Accenture. Bueno, pues aquí tenéis mi currículum. Vamos a tratar de ir sobre él con un poco de rapidez y un formato así más distendido, sin cortes ni nada. Aquí, como veis, tengo puesto mi nombre. Podéis poner encima currículum vitae, como os he indicado en el vídeo,
o simplemente vuestro nombre y apellidos. Dirección, si alguien me dice de qué serie es esta dirección, se gana mi respeto. Y debajo tenéis el teléfono, el email y podéis poner también vuestras redes sociales, especialmente vuestro LinkedIn. Bien, visto esto, tenemos aquí, como he indicado antes, las 4 áreas principales: experiencia profesional, educación, idiomas, y bueno, aquí podéis poner, esto es como un poco más cajón desastre, ¿no? Todo esto. Yo aquí pongo pues premios, actividades extracurriculares y información adicional. Bien, vamos a empezar por el inicio, experiencia profesional. Aquí, pues como os he indicado antes, es interesante poner vuestro puesto y la empresa, ¿vale? Lo pongo en todas igual. Luego vuestro tipo de contrato debajo, pues jornada completa o jornada parcial. Y aquí viene lo importante, es poner en pocas palabras, ¿no? Con unos pequeños así puntos esquemáticos, qué cosas habéis hecho que pueden ser interesantes. Por ejemplo, análisis del impacto económico del COVID y en la industria de travel, de viajes y sus negocios. Como veis, el currículum entero está en inglés. Esto no es necesario hacerlo, ni mucho menos, pero bueno, como yo he solido aplicar a compañías así más internacionales, pues me gusta ponerlo en inglés, pero vamos, no es necesario en absoluto. Aquí, pues en Uría Menéndez, bueno, he querido dejarlo tal y como está, ¿no? Para no faltar a la veracidad de cómo apliqué a estos sitios, pero aquí quizá, por ejemplo, mira, pongo búsqueda de jurisprudencia, de traducción de contratos, de reports, etcétera. Aquí sí podría haber sido más específico, como he indicado en el vídeo. De hecho, es muy posible que lo cambie en el futuro. Y bueno, en fin, estas son así para que tengáis ejemplos, ¿no? de cómo podéis poner vuestras tareas, qué cosas habéis hecho en el despacho o en la empresa de utilidad. Y también indicáis el lugar donde las habéis hecho y la fecha, el tiempo en el que habéis trabajado. Pasando con la educación, pues aquí solo indico mis estudios universitarios, más que nada por falta de espacio. Primero la Carlos III, yo he hecho un doble grado en Derecho y Economía, pongo mi nota media y alguna actividad pues que he hecho durante mis años en la carrera, que tenía un equipo de fútbol con mis amigos, pues lo indico también. Y luego, bueno, es interesante poner, que no he comentado antes durante el vídeo, si tenéis experiencia fuera, de Erasmus o de movilidad no europea, como es este el caso. Yo estuve en Los Ángeles durante un año y bueno, pues pongo pues eso, mis resultados, pues las actividades que hice allí y las asociaciones en las que estaba. Y también, pues eso, indicar básicamente vuestros estudios universitarios, si queréis también vuestra nota en PAU o vuestros estudios en bachillerato. Con el tema de los idiomas, es lo que he comentado antes, inglés, bueno, español, evidentemente, sobre todo si enviáis el currículum en inglés, decís que sois nativos y ya está. Y con el tema del inglés, pues bueno, pongo pues mi nivel, Fluent, o pues podéis poner nivel B2 o C1, lo que queráis, y luego vuestras certificaciones. Yo tengo el Advance y el IELTS, que me lo saqué en su momento hace varios años, y así lo he dejado. Y bueno, el francés, que tengo un nivel así muy, muy bajo, porque estoy dando alguna clase ahora y tal, pero vamos, de momento no muy relevante. Luego, premios, etcétera, pues bueno, se han dado alguna beca o por excelencia académica o yo qué sé, de cualquier otra cosa, ¿no? También es interesante ponerlo para ver que destacáis en algún ámbito. A mí me dieron esta clásica de la Comunidad de Madrid el año pasado y bueno, pues así lo indico. Y en UCLA, pues algo parecido por buenas notas. Luego, el tema de extracurriculares, pues aquí, pues si hacéis voluntariado, si os interesa alguna asociación, si pertenecéis a un partido político, cualquier cosa así, pues aquí puede ser interesante ponerlo, sobre todo si habéis coordinado equipos, trabajado en equipo, hecho análisis de algún tipo. Pues yo obviamente indico el tema del canal de YouTube, pues que analizo el entorno macroeconómico, que me meto pues con las medidas del gobierno, etcétera, y que explico conceptos para estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios, y así lo dejo indicado. Y bueno, y esto es mi experiencia de monitor de campamento en San Francisco, pues que coordinaba las actividades de los chavales,
y, bueno, supervisé pues, que todo el proceso estuviera pues, libre de cualquier peligro, ¿no? Y pues, así lo indicó. Y por último, en información adicional, podéis poner aquí lo que os he comentado antes, si tenéis nivel aceptable de Excel, en general de Microsoft Office, de Word, PowerPoint. Y bueno, pues hice algún curso de lenguaje de programación R y también lo indico por si es interesante a algún empleador. Y podéis indicar así un poco vuestros hobbies. Por último, a mí pues me interesa más el boxeo y los deportes de fuerza y lo indico aquí al final, pero vamos, tampoco es muy importante. Y eso, aquí lo tenéis todo. Quería ir un poco por encima del currículum a ver si os parece bien este pequeño ejemplo práctico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os dejo con el que YouTube os recomienda ver a continuación, a ver si acierta. Y ya que estás, suscríbete.